La historia de Plutarco Elías Calles abarca muchos hechos importantes para la vida de hoy en día, así que quisiera hablarles sobre él. Comenzaremos diciendo que este personaje nació el 25 de septiembre de 1877 en Guaymas, Sonora, México, en una familia modesta. Su padre, un trabajador, murió cuando él era muy joven, y su madre también fue una figura clave en su crianza. A pesar de su origen humilde, Calles fue un hombre ambicioso y disciplinado. Calles se unió al ejército mexicano en su juventud y se destacó como militar. Fue parte activa en la Revolución Mexicana, un conflicto armado que comenzó en 1910 con el objetivo de terminar con la dictadura de Porfirio Díaz y abordar las injusticias sociales en el país. Durante la Revolución Mexicana, Calles se alineó con las fuerzas constitucionalistas encabezadas por Venustiano Carranza. Participó en varias batallas, y gracias a sus habilidades militares y su lealtad a Carranza, ascendió dentro del ejército. Durante la Revolución, Calles se destacó como un hombre con gran capacidad organizativa, lo que le permitió ganarse el respeto dentro de las filas revolucionarias. A raíz de esto, Calles fue uno de los principales apoyos de Venustiano Carranza, quien lo nombró jefe militar de Sonora. Su estrecha relación con Carranza le permitió consolidarse como un líder dentro del panorama político del país. Calles comenzó su vida política siendo un gobernador en Sonora entre 1919 a 1921. Durante su mandato, Calles fue conocido por sus reformas políticas y sociales, además de consolidar su poder en la región. Fue aquí donde empezó a construir una red de influencia que le abriría las puertas a la presidencia. La combinación de su habilidad militar, su carácter pragmático y su conexión con figuras clave de la Revolución Mexicana le permitió ascender rápidamente dentro del sistema político mexicano y llegar a ser presidente de la República en 1924. Durante su gobierno, 1924 a 1928, en la presidencia las acciones más importantes que hizo fueron: la consolidación del poder centralizado y fundamento del Partido Nacional Revolucionario, PNR, en 1929. También implementó la reforma agraria, distribuyendo tierras a campesinos y promulgó la Ley Calles en 1926, que restringió el poder de la Iglesia, lo que llevó a la Guerra Cristera. Fortaleció la educación pública y promovió la industrialización. Asimismo, mantuvo relaciones cooperativas con Estados Unidos, aunque con algunas tensiones. Después de su mandato, controló el gobierno durante el Maximato, 1928 a 1934, a través de presidentes afines como lo fueron Emilio Portes Gil, Abelardo L. Rodríguez y Pascual Orozco. Sin embargo, esto tuvo consecuencias como la existencia de varias administraciones perdidas para el país. Aquí tendrás las ventajas y las desventajas de su gobierno. Primeramente iniciaremos a ver cuáles fueron las ventajas de su gobierno. Como primera ventaja tenemos la consolidación del Estado mexicano, el cual logró un gobierno centralizado que proporcionó estabilidad política tras los años de la Revolución Mexicana. Como segunda ventaja tenemos la creación de la reforma agraria, la cual promovió la distribución de tierras a los campesinos, buscando reducir las desigualdades sociales. Como tercer ventaja tenemos el desarrollo industrial y de infraestructuras, el cual impulsó la industrialización y la construcción de infraestructura, como ferrocarriles, para modernizar el país. La cuarta ventaja fue el fortalecimiento del sistema educativo, mejoró la educación pública, impulsando la creación de nuevas escuelas y promoviendo una educación laica y nacionalista. Y por última ventaja y menos importante fue la fundación del Partido Nacional Revolucionario, PNR sentó las bases del sistema político que garantizaría la estabilidad y continuidad del régimen posrevolucionario en México. Y como desventajas tenemos la persecución religiosa, la cual consistió en la Ley Calles de 1926 que limitó severamente la influencia de la Iglesia, lo que desató la Guerra Cristera, con miles de muertos y graves tensiones sociales. La segunda desventaja es el autoritarismo, y su gobierno fue considerado autoritario, especialmente por su control sobre las elecciones y su influencia en la política tras su mandato, en el periodo conocido como el Maximato. Como tercera desventaja tenemos la represión política, la cual consistió en que Calles no dudó en utilizar la fuerza para suprimir opositores y disidentes, lo que generó un clima de tensión política. Y por última desventaja tenemos a los conflictos con grupos religiosos y conservadores. Esta causó un daño con la confrontación con la Iglesia y otros sectores conservadores, afectó la cohesión social. Después del Maximato,
Plutarco Elías Calles perdió el control directo del gobierno con la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia. Cárdenas rompió con Calles y lo exilió a San Diego, California en 1936 debido a sus intentos de seguir influyendo en la política mexicana. Durante su exilio, Calles vivió en Estados Unidos y no participó activamente en los asuntos políticos de México. Finalmente Plutarco Elías Calles falleció el 19 de octubre de 1945 en la Ciudad de México, a los 71 años, tras una larga vida marcada por su influencia en la Revolución Mexicana, su control sobre el gobierno durante el Maximato, y sus controversiales políticas. Muchas gracias por ver.